Bueno, seguimos con la segunda parte de síndrome compartimental. Bueno, el enfermo de anoche anda muy bien, se hizo una cirugía amplia y bueno, ahora vamos a seguir con el tema nada más y nada menos que del síndrome compartimental abdominal, segunda parte. Entonces, bueno, tenemos este paciente en la terapia intensiva, lo tenemos en la guardia, lo tenemos en el servicio de cirugía y hay que medir la presión intraabdominal para que poder tener otro parámetro más y poder pensar en forma diferente esta problemática de los abdómenes peritoneales, de los abdómenes que tienen una hemorragia o los que tienen un tumor, los que tienen ascitis. Así como la presión intraabdominal aumenta, desplaza el diafragma y de allí aumenta la presión intratorácica. Y vamos a ir hacia ese lugar. Entonces, ¿qué pasa en el pulmón? Si volvemos al esquema anterior que hemos visto en la primera parte, vemos que aumenta la presión intraabdominal, empuja el diafragma, aumenta la presión intratorácica. Esto hace aumentar la presión en la vía aérea y en la pleura, disminuye la capacidad residual funcional, disminuye la compliance pulmonar, aumenta el espacio muerto, aumenta el shunt y se produce la atelectasia. Todo esto lleva a la hipercapnia y a la hipoxemia. Si lo miramos desde el punto de vista estrictamente fisiopatológico, como está planteado acá, todo bárbaro. Pero si el paciente tiene distrés respiratorio, está indicado hacerle PIP, la presión positiva final de expiración, para hacer que esté abierto el alveolo durante más tiempo y se produzca el intercambio gaseoso. De tal manera que el PIP tiene ese beneficio, pero por otro lado, aumenta la presión intratorácica y exacerba el fenómeno de aumento de la presión en la vía aérea, etcétera, todo lo que la cascada que dijimos recién. Entonces el manejo del PIP en relación a las demás variables de pulmón y especialmente de la presión intratorácica tiene que ser muy delicado, muy fino, para que no produzcamos mayor daño de lo que el paciente tiene. Entonces el resultado final es la hipercapnia y la hipoxemia. A nivel del sistema nervioso central, el aumento de la presión intraabdominal puede provocar un incremento de la presión intracraneal o intracerebral, con reducción de la presión de perfusión cerebral. El aumento de la presión intratorácica produce un descenso del retorno venoso intracerebral con congestión venosa y edema. Hay una posible relación entre los cambios de PIC y de presión de perfusión cerebral asociados a la hipertensión intraabdominal y la presencia de isquemia del sistema nervioso central mediada por citoquinas, con aumento de los niveles de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral y todos los elementos que conocemos en cuanto a las citoquinas. Se ha observado que el tratamiento y control de la hipertensión abdominal puede ser eficaz para reducir una hipertensión intracraneal refractaria. Entonces, vamos al cerebro, el aumento de la presión intraabdominal, el aumento de la presión intratorácica, de allí entonces el retorno venoso a vena cava superior disminuye y todo esto lleva al edema cerebral, que se manifestará por desorientación del paciente, coma y otras historias. Por supuesto, siempre habrá que descartar que no haya otras patologías asociadas a nivel cerebral. En hígado, se reduce el flujo portal, por un lado, que es el flujo más importante que tiene el hígado. El flujo de la arteria hepática, que en menor porcentaje aporta elementos del hígado, pero también, por supuesto, el troncocele ilíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Altera todo esto la función mitocondrial del hígado y todo esto lleva a la reducción del aclaramiento del lactato en hígado. La alteración de la compliance de la pared abdominal más la hipoperfusión de músculos y tejidos blandos aumentan el riesgo de infección de la herida quirúrgica, de dehiscencias y evisceraciones. Este concepto, fíjense en una conversación en el Congreso Argentino de Cirugía con el doctor Enrique Beberaggi, él lo planteó, pero en una conversación mano a mano.
Y yo quedé asombrado de la posibilidad de esto, de que no todo era la mano del cirujano, sino que había otros factores que podían concurrir, produciendo entonces la dehiscencia de la herida y la evisceración. Entonces, pared abdominal, el esquema de siempre, tenemos el diafragma, el aumento de la presión intraabdominal, la producción del edema parietal, la disminución de la compliance, la hipoperfusión del músculo y tejidos blandos, aumentan el riesgo de infección de la herida quirúrgica y de este modo tenemos entonces la dehiscencia y evisceraciones de los pacientes en el postoperatorio. El principal efecto negativo de la hipertensión abdominal es la reducción del flujo sanguíneo en la mucosa intestinal con isquemia y descenso del pH intramucoso gástrico. La hipertensión intraabdominal se la ha relacionado con el grado de tolerancia a la nutrición enteral para establecer un score de fracaso gastrointestinal. La hipertensión abdominal y la presión de perfusión abdominal disminuida y el síndrome compartimental se asocian con peor pronóstico, síndrome de función orgánica múltiple y mayor mortalidad. Grupos con mayor riesgo, los posquirúrgicos, los politraumatizados y grandes quemados. Sepsis grave y shock séptico. En estudios recientes se ha publicado una alta incidencia de hipertensión abdominal en estos pacientes, oscilando entre el 40 y el 50% o incluso tasas superiores. Sepsis grave y shock séptico. La relación entre sepsis grave, hipertensión abdominal, síndrome compartimental se circunscribe a varios aspectos. La hipertensión abdominal, la resucitación masiva con fluidos presentan un aumento de la permeabilidad capilar, factores ambos presentes en la sepsis. O sea que acá tenemos conjunción de elementos de los dos asociados. Sepsis grave y shock séptico. La hipertensión abdominal, síndrome compartimental y la sepsis grave tienen mecanismos fisiopatológicos comunes que llevan al fallo múltiple de órganos. Existen estudios en pacientes politraumatizados, postquirúrgicos, sépticos, quemados graves, que relacionan la administración masiva de fluidos con una mayor incidencia de hipertensión abdominal y síndrome compartimental y un aumento de la mortalidad. La hipertensión abdominal, la presión venosa central y la presión de cuña pulmonar tienen una estrecha relación con el paciente grave en shock séptico. Por eso sería tan importante la estrecha monitorización de la presión intraabdominal durante la resucitación, sobre todo si se necesitan aporte importante de fluidos. En la pancreatitis aguda grave, la incidencia de hipertensión abdominal, síndrome compartimental, es muy alta. Esto se acompaña de mayor mortalidad y sería importante, por lo tanto, monitorizar la PIA y todos los pacientes con pancreatitis aguda grave para tratar precozmente esa hipertensión abdominal. En intestino, miren cómo está este hermoso trombo en la luz de esa vena mesentérica. La pared del intestino edematizada, el meso edematizado, y todo esto lleva al aumento de la presión intraabdominal. Repetimos el esquema: aumento de la presión intraabdominal, desplazamiento del diafragma, disminuye el retorno venoso, se produce la isquemia, lesión vellositaria, úlceras, hemorragias, necrosis y perforación. Esta sería la situación, sobre todo cuando el eje de la vellosidad no puede estar bien perfundido porque no llega suficiente cantidad de sangre por la isquemia, y por otro lado el drenaje venoso no se da adecuadamente, entonces se produce la congestión y el enterocito es el que recibe el daño de toda esta situación y es lo que lleva a la lesión vellositaria, úlceras, hemorragias, necrosis y a la perforación. Todo esto además se asocia a la translocación bacteriana, mecanismo de la translocación bacteriana que a su vez está vinculado a la sepsis. Y esto hace que se haga un proceso sistémico. Recientemente se han propuesto nuevas técnicas para valorar la presencia de hipertensión abdominal, síndrome compartimental, como la ecodoppler renal con medición del índice de resistencia de la arteria renal que se correlacionaría con el grado de hipertensión
abdominal. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido claro, sobre todo creo que los esquemas son los más claros y nos vemos en el próximo video.